En todo caso, don Pedro, yo quiero agradecerle, sí, como director del posgrado y como profesor de la maestría en público, porque este es un tema que yo por lo menos con los estudiantes a los que les doy investigación, les doy por lo menos un barniz de lo que puede significar la teoría realista, sobre todo lo que puede significar una maestría profesional, ¿verdad? Partiendo de que se los hemos dicho a ellos, queremos que la mayoría de las tesis tengan un producto final, ¿verdad? Pero bueno, ese producto final lo hayamos discutido con usted, puede variar, ¿verdad? Eso tal vez le podemos entrar ahora, dependiendo Sí, de qué es lo que aprovecho queremos. para decirle lo siguiente. Bueno, muchas gracias, don Rafael, por la invitación y por los que se han unido, por la paciencia que tengan hasta donde les alcance. Ahí veo a algunas personas que han sido alumnos míos y en realidad todo esto, lo que más o menos tengo ahí preparado es completamente superfluo para ellos. Si tuvimos un curso de 24 clases, imagínense, ¿verdad? Ellos saben que con qué se va a resumir eso en 20, 15 minutos. Pero también, digamos, bueno, está el doctor Ulate, que conoce la cosa, algunas otras personas que no sé si las conocen. Entonces, para mí lo ideal hubiera sido arrancar, boom, directamente, larguen, pregunten. Pero como es posible que entre los presentes haya personas que no hayan leído más o menos estas cosas, entonces preparé ahí una exposición pequeña, pero aún así demasiado larga para lo que yo quisiera, porque me resultaba imposible decir, aunque sea algo, ¿verdad? Que fuera un poco inteligible, o yo creo que podría ser inteligible, sin hacerlo así. Entonces voy a arrancar con esto. Tengo algunas preguntas que me mandaron previas, cualesquiera otras que ustedes quieren contestar, preguntas y objeciones, desde luego. Más interesante para mí son las objeciones que las preguntas. Pero aún así, si cualquiera de ustedes quiere interrumpir en el medio de la exposición, no hay absolutamente ningún problema que lo hagan. Interrumpirme y ahí yo aclaro lo que haya que aclarar o como pueda. O sea, mi interés es hacer esto lo menos formal, rígido posible, ¿verdad? Pero en esta modalidad, como ustedes comprenden, el asunto no es nada fácil. Bueno, arranco entonces con lo siguiente. Para mí el asunto clave de todo esto del realismo, que más o menos trataremos de ver qué es un problema de actitud intelectual básica. Esta es una actitud intelectual que no se refiere particularmente al derecho, es una actitud intelectual de orden general que la tiene y que no la tiene, no la tiene. Y al que no la tiene, todo esto que vamos a decir no le puede representar ni el más mínimo interés. Lo lamento mucho. Bueno, esa actitud, ¿cómo la puedo describir? Me lo ha facilitado mucho el propio don Rafael, que en sus correos maneja una leyenda que resume esto extraordinariamente bien. Son unas palabras de Bertrand Russell, yo las voy a reproducir tal cual, yo no podría explicarlo mejor. Decía así Bertrand Russell, cito lo que me transmitió don Rafael: querría ver un mundo en el cual la educación tienda a la libertad mental en lugar de encerrar la mente de la juventud en la rígida armadura del dogma, calculado para protegerla durante toda su vida contra los dardos de la prueba imparcial. El mundo necesita mentes y corazones abiertos, y estos no pueden derivarse de rígidos sistemas, ya sean viejos o nuevos. Simplemente repito 3 palabras claves, sin aclararlas, de esto, porque me parece claro. O sea, esto se opone a que, 1, al dogma; 2, a los rígidos sistemas, que son una manera de dogma. Estamos hablando principalmente contra las ciencias sociales. Y, por otro lado, este sería el lado negativo, pide que la prueba imparcial con respecto a las cosas. Voy a citar una segunda oración que va en el mismo sentido. Esta pertenece a Max Weber. Yo no sé, presumo que debe ser muy anterior a la de Russell. Yo no tengo la fecha de la de Russell, pero tanto da. Voy a leérsela. Muchas veces la he puesto como encabezamiento en libros míos.
Solo cabe recordar que la obligación más recomendable, si es que hay alguna, para un pensador entre comillas de profesión, consiste en mantener la cabeza fría frente a los ideales dominantes, aún los más majestáticos, en el sentido de que él ha de preservar para sí la capacidad personal de nadar contra la corriente si es necesario. Repito, 2 palabras de esto: cabeza fría y nadar contra la corriente. Bueno, esa es, diríamos, una actitud mental de orden general, ¿verdad?, que se aplica prácticamente a cualquier disciplina. Aplicada al derecho, nos encontramos con eso que llamamos realismo jurídico. Ahí tenemos una dificultad preliminar en la que no voy a entrar porque no es necesario para esto, tratar de brindar alguna definición, etc. No voy a brindar en este momento absolutamente ninguna definición, porque creo que lo que quiero decir por eso va a resultar, ojalá resulte, de lo que expliquemos después. O sea, realismo jurídico, en el sentido que yo voy a tratar de explicar, es uno, algo que responde exactamente a esta actitud que he señalado. Y segundo, se aplica específicamente, en este caso, ¿a qué? Al pensamiento jurídico. Entonces, a partir de ahí, ya aplicando aquello de la actitud al pensamiento jurídico, voy a dar 3 ideas de cómo se aplica eso en el realismo jurídico, y nuevamente tomo 3 citas, no voy a indicar los autores porque no tiene importancia para estos efectos. Leo las 3 citas y en todo caso, si es necesario, las comento brevemente. No digo los autores para no recargar. Dice, la primera: realismo se usa también en oposición a romanticismo, fantasiosidad, el embellecimiento y el pensamiento por deseos, wishful thinking. Es en ese sentido como realismo fue empleado en la etiqueta realismo jurídico. Creo que no tengo que resaltar ningún término. Segunda cita: una cosa está clara, no existe escuela de realistas, por eso no lo definí. No hay ningún grupo con un credo oficial o aceptado como tal, o ni siquiera con alguno emergente. Están relacionados entre sí, los juristas, únicamente por sus negaciones, su escepticismo y su curiosidad. ¿Ven cómo coincide con lo primero de la actitud? O sea, subrayo acá, no existe escuela. No existe escuela en el sentido de que unas definiciones fijas que sirvan para todos. Es la actitud básica aplicada a los problemas del derecho. Tercera cita: en todo caso, hay que tener en cuenta que ahí las palabras real, realidad o realismo se emplean en oposición a todo lo que en la moderna ciencia del derecho existe como pura fantasía, creada y creída esa fantasía por tal ciencia. Existe, decíamos entonces, como pura fantasía, divagación doctrinal o tendencia romántica a olvidar que esencialmente el derecho depende de su efectiva realización, no de cuanto pueda afirmarse en el papel. Aquí sí subrayo algunas palabras. Pura fantasía, es decir, pura fantasía serían las doctrinas jurídicas dominantes. Divagación doctrinal, idem. Contra eso va el realismo. Y contra eso el realismo presenta que se refiere a qué o busca determinar qué, en contraposición a eso. Busca determinar la efectiva realización del derecho, no de cuanto pueda afirmarse sobre el papel. Bueno, con eso tendríamos, creo, lo que es algo así como la introducción.
aunque es un poco largo, que consistió primero actitud general, segundo actitud general aplicada al derecho. Ahora voy a señalar 4 ideas, fundamentalmente 4 ideas, que son aplicación de esto que he venido señalando hasta este momento. La primera idea es, no puede ser más elemental, paréntesis. En realidad estas cosas que dice el realismo son sencillísimas. Bueno, si son tan sencillas, dirán ustedes, ¿para qué tanto tiempo, hora de andarlo exponiendo? Libros, métodos, yo he escrito cientos de páginas. La única razón por la cual hay que escribir tanto, a pesar de ser tan sencillas, porque se oponen a ideas consabidas que esas sí son abundantísimas y enredadísimas. Entonces, el enorme montón de páginas es para desenredar lo que viene enredado. Bueno, primera idea, más sencilla no puede ser. Del dicho, es de orden general, no se aplica específicamente al derecho, o sea, es para el derecho y muchas otras cosas. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Creo que no hace falta explicar nada. Segunda idea. La segunda idea, esta sí, ya se refiere específicamente al derecho, es una diferencia clásica que arranca prácticamente de principios del siglo pasado, del año 10 en adelante, después fue ampliada. La digo en 2 palabras en inglés, luego traduzco. La diferencia entre law in books y law in action. Law in books, el derecho tal como se presenta, diríamos, en la literatura. Esto de literatura abarca todo. Es decir, abarca tanto los propios textos jurídicos oficiales como toda la doctrina, toda la jurisprudencia, etcétera, etcétera. O sea, lo que se dice, ¿verdad? Y law in action, o sea, el derecho en acción, en la práctica, ¿qué es? ¿Cómo se realiza el derecho? Tenga o no tenga que ver mucho, poco, regular, de una manera u otra, ¿con qué? Con lo primero, síntesis. O sea, no creerse simplemente lo que dicen los textos, que es la actitud habitual del jurista, sino ver qué tiene que ver eso con la práctica, la acción. Y ahí viene inmediatamente un concepto relacionado, el de paper rules, reglas en el papel, normas en el papel, o sea que son aquellas normas que si bien están de una u otra manera ahí en la law in books, sin embargo en la práctica no se cumplen. Pero ahí hay todo un mundo de gradaciones, porque unas cosas que no se cumplan en nada, otras cosas que se cumplan un poco, otras cosas que se cumplan totalmente, otras cosas que se cumplen a veces y otras no, otras que se cumplen de una manera u otra, o sea que hay todo una punto por investigar y en eso ponen los realistas el aspecto. No en decir, la doctrina no sirve para nada, no. ¿Qué pasa en la realidad con los textos jurídicos? Porque nadie, ningún realista dice que los textos jurídicos no sirven para nada. Esos son disparates que se le imputan. Paso a la tercera idea. La tercera idea es nuevamente una distinción elemental. Es la distinción entre las cosas como son y las cosas como deben ser. Más sencillo no puede ser y más vieja tampoco, viene de Hume, por lo menos. Y esto se aplica al derecho como una cosa es preguntarse cómo debería ser el derecho, todo lo bonito, aquello que decía de fantasioso, de embellecimiento, cómo debería, y otra es cómo es. El realista se pregunta no simplemente cómo debe ser, aunque hay que tenerlo en cuenta, porque la gente actúa en función de ideas de debe ser. Se pregunta sobre todo cómo es. Cuarta idea. La cuarta idea tiene que ver con el carácter de generalidad que tienen las normas jurídicas, mayor o menor generalidad, evidentemente. Entonces aquí se subraya que una cosa es la generalidad de las normas, las que sea, cualquiera de ellas, y otra es que los casos concretos, la aplicación de ellos, no se puede dar por descontado, no se puede dar por descontado que por el hecho de que unas normas digan algo,
se apliquen tal cual. Voy a leer brevemente con respecto a cada una de estas 4 tesis, ¿verdad? Un texto breve. La primera de las 4 tesis era aquello del dicho al hecho. Leo. Este es un texto viejísimo, el que voy a leer, de Descartes, ¿verdad? No aplicable especialmente al derecho, pero que cuenta en ese sentido, que dice así. Es más fácil de entender, no puede ser. Para saber lo que la gente realmente piensa, presta tú atención a lo que hacen en lugar de lo que dicen, del dicho al hecho. Esa era la primera tesis. La segunda era derecho en acción y derecho en los libros, paper, leo. Los realistas insisten sobre el abismo que existe entre la norma jurídica como esta aparece en los textos, la Law and Books, y lo que es ella en la realidad de sus aplicaciones prácticas. Law in action. Tercera idea. La distancia entre lo que es y lo que debe ser. Leo. Nadie puede discutir inteligentemente lo que debe ser, todo el derecho son normas de debe ser, nadie puede discutir inteligentemente lo que debe ser, salvo de que también esté moderadamente familiarizado con las cosas tal como ellas son. Aún para hablar del debe ser, hay que ver cómo las cosas son. El debe ser puro no es nada. Segunda cita con respecto a esto. En este decidido propósito de demostrar no lo que deben hacer los juristas, sino lo que hacen en la realidad, radica la más original y sorprendente característica del realismo jurídico. Cuarta tesis, la que distinguía, cuarta idea, la que distinguía entre lo general, las normas y los casos. Leo. Las reglas jurídicas generales y los principios son simplemente unas hipótesis de trabajo, las cuales es necesario someter constantemente a contrastaciones, ser testadas, entre comillas lo de testadas, someter constantemente a contrastaciones en función de la manera como ellos, es decir, las reglas y los principios, en función de la manera como ellos logren acreditarse mediante su aplicación a situaciones concretas. Subrayo de esta cita. Las normas son hipótesis de trabajo. Necesitan acreditarse, probarse tal como se dan en las situaciones concretas. Tenemos esas 4 ideas y saco un resultado de orden general a partir de estas 4 ideas. Este resultado de orden general lo divido en 2 ítems, si ustedes quieren. El primer ítem, la oposición o contraposición entre realidad e ilusión. Ilusión sería, de acuerdo a los realistas jurídicos, no todo, pero mucho de lo que dicen las normas en el papel. Realidad, lo que no examinan las doctrinas corrientes. Leo 2 textos al respecto. No puede haber obstáculo mayor al desarrollo de la racionalidad que la ilusión de que se es racional cuando se es víctima de ilusiones.
subrayo, ilusiones, contra eso se dirige el realismo jurídico. El segundo ítem. El segundo ítem son tres presuposiciones básicas de la forma normal en que se ve el derecho, es decir, el derecho en el papel. El realismo jurídico rechaza estas tres presuposiciones que son las que normalmente, instintivamente casi, podríamos decir que aplican los juristas. ¿Cuáles son estas tres presuposiciones? La primera, un isomorfismo, es decir, que son iguales lo uno con lo otro, entre la norma y la práctica. Es decir, implícitamente parte de la base el jurista dogmático que describiendo la norma incluye los comentarios y todo lo demás, que describiendo la norma también describe la práctica. Nuevamente, hecho e ideas. Segundo isomorfismo. Nuevamente, también presupone no solo que los juristas actúan exactamente tal como dicen las normas, suponiendo además que fuera muy exacto lo que dicen, sino además supone que esa identidad o cuasi identidad entre norma y práctica se da también ¿dónde? En la actuación corriente de la gente de acuerdo con el derecho. Y saco de ahí una última conclusión, que las normas en general son así, son generalísimas, pero aún así se parte de la base que por más generales que sean, y tienen que ser generales, un poco más o otro menos, si no, no serían normas, para eso están, se aplican exactamente de la misma manera para todo tipo de cosas. Es decir, para todas las relaciones norma-práctica, para las relaciones en un sector, para las relaciones entre caso y caso, para las sentencias de un juez frente a las del otro, para las sentencias del mismo juez en órdenes distintos. Todo esto es fantasía a la que se opone el realismo. Y la conclusión, si ustedes quieren, de todo esto que acabo de decir, y ahora sí, puedo intentar algo así, como una definición de realismo jurídico, es una distinción, que no es mía, que se dice que existen tres tipos de escépticos jurídicos. Serían tres subcorrientes, si ustedes quieren, a grandes rasgos. Los fact skeptics, o sea, los que el escepticismo de los cuales va dirigido a señalar que, aunque se conocieran más o menos las normas, no se pueden saber bien los hechos, y los hechos no encajan nunca, o no encajan muchas veces, exactamente en las normas. Por lo tanto, como los hechos son imprevisibles en gran medida, las normas no pueden ser exactas. Esos son los fact skeptics. Los segundos son los rule skeptics. Estos se refieren no tanto a los hechos, sino que examinan el carácter incierto que tienen muchos de los conceptos jurídicos, de la forma de aplicarse, y cómo que es incierto el carácter. Bueno, si no fuera incierto no habría tantas discusiones de interpretación. Si hay las discusiones porque son inciertas. Ahora, estos realistas se dirigen especialmente a este tipo de cosas. Y hay un tercer tipo de escepticismo jurídico, aunque los tres pueden ir combinados, atención, que es el que puede llamarse menos señalado people skeptic, o sea, los escépticos con respecto a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que no parten de la base, como parte normalmente la dogmática jurídica, de que los juristas, especialmente los jueces, son así como unos santos laicos que razonan sin ningún tipo de emociones, sin ningún tipo de influencias sociales, sin ningún tipo de presiones sociales, sin ningún tipo de presiones personales, sin ningún tipo de ideología. No. Los people skeptic dice, aún con independencia de todo lo otro, tenemos que incluso los propios juristas son seres humanos. Y como seres humanos
están sujetos a todo tipo de contingencias. Con esto yo habría trazado un panorama muy general, ¿verdad? Algunas ideas con respecto al realismo jurídico. Tengo que decir simplemente una última acotación. Esa palabra, como todas las palabras, termina extendiéndose y abarca cualquier otra cosa, o muchísimas otras cosas. Entonces, actualmente, por ejemplo, lo señalo apenas en media palabra sin desarrollarlo, hay un movimiento realista entre comillas, se autocalifican como realistas, que es del único que se habla normalmente por ahí en la doctrina, que es lo que se ha dado en llamar el realismo genovés. Yo no voy a entrar en ningún tipo de análisis a ese respecto, pero este tipo de realismo no tiene nada que ver, o en todo caso, es muy ajeno a aquel otro al que hemos señalado nosotros. Y acá mismo ha estado, creo que hace 1 o 2 años, un representante, ¿verdad?, de esa corriente, el profesor Jordi, ¿dónde tengo el nombre? Jordi Beltrán, un profesor español, creo que ha estado acá, ¿verdad? Doctor Ulate, ¿usted lo recuerda? Creo que estuvo acá con ustedes, ¿verdad? Dio unas conferencias, inclusive acá. Bueno, eso sí, señor. ¿Perdón? Bueno, Sí, señor. Eso no tiene nada que ver con esto que hemos dicho acá. Entonces, al realismo que nos hemos referido nosotros no es a todo lo que pueda ser llamado realismo, sino al realismo que cumple con estas condiciones básicas de escepticismo, o sea, el que responde a la actitud inicial que hemos dicho. Con esto sería la idea general de realismo que quiero dar y pasaría muy brevemente a lo de la investigación. Yo no sé si les parece oportuno antes hacer alguna pregunta, alguna acotación o lo que sea, antes de entrar directamente a lo de la investigación, que va a ser bastante corto. Pero mejor completemos lo de la investigación. Bueno, muy bien. Vamos entonces a lo de la investigación. Bueno, en cuanto a la investigación, lo primero que tenemos, la primera pregunta es la siguiente. Va dirigida no a ustedes personalmente, a los que están acá, sino a cualquiera que se interese por lo que podamos decir a este respecto. Lo que voy a decir, a pesar de ser muy breve, que tiene que ver con todo lo anterior, va dirigido a los que se propongan hacer una investigación en serio. ¿Qué quiero decir en serio? ¿Qué quiero decir con eso? Los que la hagan para cumplir con un requisito y obtener el papelito, sea de maestría, de doctorado, nada de esto que voy a decir tiene ningún sentido para ellos. O sea, se dirige lo que voy a decir únicamente a los que tengan un afán de saber, que sin perjuicio de estar en relación, como naturalmente tiene que estarlo, ¿verdad? Con los afanes profesionales, con aprovecharlo profesionalmente, con tener un título. Nadie dice que no tenga nada que ver con eso. Sin embargo, no sé si el acento principal, pero por lo menos, ya sea el acento principal, o por lo menos una muy buena parte del interés, es en conocer cómo son las cosas. O sea, que responden a aquella actitud primaria que habíamos dicho. Entonces, me dirijo únicamente a este segundo grupo. Y este segundo grupo enfrenta, en la práctica, 2 obstáculos. Un primer obstáculo, que no lo vamos a analizar acá, pero creo que cualquiera de ustedes, son los obstáculos burocráticos. Los obstáculos burocráticos, un montón de reglamentos de la Vicerrectoría de Investigación y arriba del CONAR, etcétera, etcétera, que lo único que hacen es obstaculizar un examen en serio. Eso no sirve absolutamente para nada, para ninguna investigación en serio. Y quien quiera discutir conmigo esto, estoy totalmente abierto a discutir esas reglamentaciones con quien sea. Entonces, el obstáculo burocrático. Ahora, con respecto a ese obstáculo, yo siempre le digo lo siguiente a los estudiantes. Bueno, tienen que superarlo, tienen que cumplir con ese reglamento, pero háganlo como les parezca. Yo les doy algunos tips, en fin, etcétera. Acá no lo voy a señalar para vencer al burócrata, pero tengan en cuenta que eso es una mera formalidad, el saludo a la bandera, lo que ustedes quieran. Lo que importa realmente es lo que va a venir después, y eso lo vamos a hacer porque
En la práctica eso no plantea inconveniente. Es la gran molestia de hacerlo. El segundo obstáculo ya es el obstáculo de orden intelectual. Son los obstáculos epistemológicos. ¿Cuáles son los obstáculos epistemológicos? Son los problemas de conocimiento, de teoría, de doctrina, todo aquello a que se refiere este escepticismo del cual habíamos hablado antes. Entonces, para abordar, si quieren abordar la investigación realísticamente, tienen que partir de esa base. Con eso no estoy diciendo que no puedan hacer una investigación en serio desde otras bases, entre lo que podemos llamar así muy genéricamente el normativismo, porque es una parte del pensamiento jurídico. Y una cosa es abordar esa parte chapuceramente y otra abordarla en serio. Nosotros no decimos que la doctrina jurídica en general sean puros disparates o cosas por el estilo. No, hay mucha cosa ahí y además es un esfuerzo intelectual serio. Una cosa es un juez bateador, pongámosle así, y otra alguien que aunque no sea realista se haya tomado en serio la doctrina. Entonces, una investigación no necesariamente tiene que ser realista para ser en serio, sino que puede ser también normativista. Entonces, la pregunta es, supongamos que queremos hacer una investigación realista. En ese caso, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Creo que se me cayó por acá el papel. Trabajo en condiciones técnicas muy precarias, acá no tengo prácticamente ni dónde poner las cosas, pero creo que se me cayó el papelito donde tenía las 3 condiciones. Bueno, voy a decirlo más o menos de memoria. Las condiciones eran las siguientes. Es que tienen que partir de una, eso siempre se lo digo a los estudiantes, a los pocos que se animan a hacer alguna tesis conmigo y que vienen. Lo primero que tienen que tener ustedes claros cuando van a abordar una investigación es qué es lo que quieren investigar. Y fíjense que para eso no basta el título. Entonces yo les digo, bueno, vamos a ver primero de qué es lo que quieren saber. Esta pregunta parece un disparate. Parece un disparate porque si lo que van a hacer es investigar es porque no saben. Entonces, ¿cómo van a saber de antemano lo que van a saber? Parece una reverenda tontería. No, efectivamente no pueden saber de antemano, ¿verdad?, qué es el asunto, pero pueden saber el tipo de cosa que quieren saber. Por ejemplo, y según el tipo de cosa que quieran saber, va a ser muy diferente la metodología que tienen que emplear para esos efectos. Una posibilidad, normalmente los estudiantes no se plantean eso, pero de alguna manera lo contestan de hecho al hacer la investigación, porque de otra manera no podrían hacerlo. Pero lo interesante, realísticamente, es saberlo de antemano para después orientarse. Ustedes pueden querer, digamos, hacer una investigación, tesis, lo que sea, hacen una investigación y quieren hacer algo así como podríamos decir el estado de la doctrina o el estado del conocimiento doctrinario, etcétera. Más exactamente, el estado del conocimiento básicamente ¿en dónde? En la law in books, en las reglas en el papel. Bueno, pues ustedes van a hacer eso, pues ¿qué es lo que van a buscar? Van a buscar un montón de artículos dogmáticos de toda naturaleza, ¿verdad? Y bueno, ahí van a hacer algún tipo de resumen, citas, etcétera, etcétera. Y eso está. Que eso se cumpla, no se cumpla en la realidad, para esos efectos no les importa. Segunda posibilidad. Bueno, pueden tratar de investigar la jurisprudencia. O sea, cómo han resuelto los tribunales en una determinada línea con respecto a determinado aspecto de la cosa, y entonces para esos efectos tienen que estudiar sentencias y todo lo demás, fundamentos doctrinarios, y sacar algunas conclusiones generales al respecto. Seguimos estando en el mundo del derecho en el papel. Es decir, lo que dijeron, no dijeron, cómo fundamentaron, cómo no lo hicieron, etcétera, etcétera. Pero nuevamente ahí no nos importa cómo se cumple o se deja de cumplir en la práctica. En estos 2 primeros renglones, además, pueden hacer concomitantemente a ello, hacerse preguntas adicionales, ya no simplemente registrar el estado de la cuestión, sino proponer mejoras, ¿verdad?
estaría mejor si en el papel estuviera esto, lo otro, o si se cambiara aquello, por tales o cuales razones, pero las razones son siempre las razones de papel, las de la doctrina, mientras estén en ese plano. Tercer tipo de investigación, y acá es donde entramos a la investigación realista. Investigar qué pasa en los hechos cuando se aplican de la manera que se aplican efectivamente las normas, el derecho en el papel. O sea, no es que ustedes se desentiendan del derecho en el papel. Eso sería un disparate, porque, insisto, ningún realista dice que no, que son puro papel. Simplemente que hay que ver qué tiene que ver el papel con la realidad, lo que es muy variable. Entonces, en ese caso, tienen que examinar qué dice el papel, claro que sí, pero no se quedan ahí. Examinan qué pasa en la práctica con eso. Y eventualmente, nuevamente, pueden proponer también a ese respecto soluciones mejores. Pero atención, aquí las soluciones ya no van a resultar simplemente de leer estos o aquellos papeles. Van a tener que investigar condiciones prácticas del asunto. Esa sería la investigación realista al respecto. Bueno, a mí me parece que así, en líneas muy generales, pienso haber dado algún panorama de la cosa. Y las preguntas... Bueno, las preguntas son, las que estoy a mano, porque yo las tenía acá, pero justo está en un papel que se me cayó y fue a parar a donde... dígame, por favor, usted si las tiene a mano, repítamelas simplemente las preguntas. ¿Qué ventaja para la investigación ofrece una metodología realista? Creo que esta pregunta también tenía que ver qué ventaja tiene con respecto a otras, ¿cómo se llama? Metodologías. Eso lo puedo contestar en dos palabras. Las ventajas que tiene es para el que tenga interés en aquello que señalamos. El que tenga la actitud mental, esa primera, tiene todas las ventajas, con lo cual no estoy diciendo que excluyan la otra. No estoy diciendo olvídense de la otra, no, véanla. Pero vean además esto, que es lo que va directamente en relación con la actitud. Entonces, la ventaja, contesto en dos puntos. Ventaja intelectual si le interesa. Ahora, hay una segunda parte de esa pregunta que yo la dejaría para el final, no sé si era eso lo que yo quería dejar. ¿Cuáles son las ventajas prácticas? Si es esa, si está, quiero dejar eso al final de todo. Ok, luego la segunda sería, ¿cómo puedo lograr que el producto final de mi tesis de graduación sea una tecnología de cambio social? Bueno, deje esa también junto con esta para el final. Ok, y después la otra que era un poco más teórico, desde un punto de vista práctico, ¿cuál es la diferencia entre el realismo norteamericano y el escandinavo? Sí, esa le dije que no vale la pena examinarlo acá. Sí. Además, por lo señalado al principio no tiene importancia. Sí, yo diría que en general, eso es una impresión de orden meramente general, no se oponen los unos a los otros, sino que unos autores ponen más énfasis en unas cosas y otros en otras. Y de ahí viene, digamos, esa gran división central, ¿verdad? Escépticos con respecto a las reglas, escépticos con respecto a los hechos, ¿sí? Lo que hay que probar en los juicios. 3, escépticos con respecto a las personas, o sea, los operadores jurídicos. Sí, Pedro, usted me corrige, lo que había entendido era un poco que, bueno, cuando se inicia el realismo norteamericano, pues se inicia lógicamente en un sistema common law, donde les interesa analizar las sentencias, y un poco el realismo es, bueno, el derecho es lo que realmente dice el juez, porque es el que está resolviendo la realidad de las cosas, ¿verdad? Y después que el escandinavo se mete un poco más a los conceptos de eficiencia y efectividad del derecho, o sea, abre un poco más el abanico, ya no solo para convertir, por ejemplo, el análisis de las sentencias o del comportamiento de un juez o lo que él dispone en el análisis, sino que el escandinavo se abre un poco más a hablar de que la eficiencia y la eficacia del derecho empieza desde el momento en que el derecho se elabora hasta el momento en que un momento determinado se va a aplicar a la realidad, y desde esos momentos, en toda esa larga trayectoria, el derecho pasa por una serie de procesos al cual hay que someterlo precisamente
a esa trituradora de lo que usted hablaba. O sea, que el abanico escandinavo pareciera que habría un poco más Sí, esa idea pero, de la trituradora. sí, pero todo eso está en lo que yo dije. Sí, sí, correcto. Está dentro, ¿verdad? Sin especificarlo. Por eso Sí, digo, sí. la distinción entre las escuelas, para los efectos de esto, que es la ultra elementalidad de la elementalidad, creo que no hay necesidad de entrar a analizarlo. Ok. Perfecto. Esas eran, don Pedro. No tengo Bueno, la cuarta de horas. Qué pena, porque yo bueno, sí sé que le mandé guárdeme 4. estas últimas dos, Ujú. ¿verdad? Cuando hayamos terminado, es decir, si ya no hay nadie que quiera decir, preguntar o lo que sea, nada, entonces abordo esas dos. Si alguien quiere, por favor, que levanten la manita, así las puedo ver, por ahí tratar de darle seguimiento. Déjame ver, porque como no los tengo todos en pantalla, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, eh, si alguien quisiera hacer alguna pregunta respectivamente. Observación, objeción, ¿verdad? Mejor todavía si es una objeción. Y como digo, lo más fuerte, justamente las objeciones, las más interesantes son las que son, háganle la cosa difícil al profesor. Traten de molestarme con la pregunta. Ok, aquí tenemos una de Luis Felipe, adelante. ¿Sí? Buenas noches, don Rafael, don Pedro, gracias por el tiempo, por la exposición. Yo tengo una inquietud y me gustaría que tal vez usted me diera su perspectiva al respecto. Usted ahora mencionó, digamos, algunas ideas generales de lo que usted entiende por realismo. Hablamos de distinciones, ser, deber ser, law in actions, law in books, lo general, lo concreto. Y entiendo estas contraposiciones y tal vez mi pregunta es mucho más instrumental, casi que práctica. Y es la siguiente. Digamos que yo voy a adoptar un marco teórico realista para mi tesis, para mi investigación en general. Y bueno, adopto algún marco teórico realista o por lo menos los postulados generales de esa gran corriente. Y entonces yo quiero, aparte de la norma, aparte de la fuente formal, le quiero poner énfasis a qué pasa con esas fuentes en la realidad, in action. Pero bueno, yo estudié Derecho, me formé bueno, una serie de corrientes distintas que imperan en nuestra facultad, eh, y yo me pregunto cómo me aproximo metodológicamente a eso que llamamos la realidad o el action. Eh, ¿Cómo lo incorporo yo a mi investigación? ¿Cómo observo la realidad? ¿Cómo la instrumentalizo y cómo la plasmo en mi investigación? Porque quizás, no sé, un sociólogo o un antropólogo formado en esa disciplina tal vez podría tener herramientas mucho más directas que le permitan o le faciliten entender eso que entendemos como action o eso que entendemos por realidad. Entonces, con este preámbulo, mi pregunta concreta es, como personas que estudian Derecho e incorporan un marco teórico realista, ¿cuáles métodos tengo yo para plasmar o instrumentalizar el estudio de la realidad o el impacto que las normas tienen en la realidad a mi investigación particular? No sé si me doy a entender. No, está completamente claro. Don Pedro, ¿me Sí, permite nada más agregar algo a lo que dice Luis ajá. Felipe? Es que yo creo que me estoy acordando de la cuarta pregunta, don Pedro, que iba por este lado, que tenía relación con la tesis de la postulante del doctorado. Hijo, ya se me olvidó el nombre, qué barbaridad. Natalia Gamboa. Sí, exacto. Que por ejemplo, yo le hacía a usted la pregunta al final, yo le hacía la pregunta a ella, que si ella no había buscado en su tesis doctoral un producto final más práctico, un producto final más cerca de una tecnología social de cambio, que porque ella no había hecho más recomendaciones hacia la realidad de lo que ella analizó en la tesis doctoral. Y por ahí fue cuando usted me contestó, y tal vez por ahí esto lo puede ayudar a orientar, ya me acordé de esa cuarta pregunta, es entonces, porque tiene relación con lo que pregunta Luis Felipe, porque entonces el asunto es, bueno, yo puedo ser realista y hacer un análisis realista como el que hizo Natalia, en el sentido de que ella, digamos que depuró, trituró una serie de aspectos que se dan a nivel teórico, a nivel de análisis normativo, etcétera, lo somete a un análisis riguroso
y se queda siempre en un análisis al mismo tiempo positivista, pero no importa que sea positivista, no importa que haya sido muy normativo, pero tiene una serie de conclusiones que son sumamente válidas y que se puede constatar que son realistas. Era por ahí, don Pedro, donde iba el asunto. Sí, efectivamente iba por ahí, ahora que lo recuerdo. Ahora, no, le voy a contestar directamente a lo que planteó Luis Felipe, y esa me la guarda para el final, porque ese es un paquete, diríamos, lo que yo he reservado, junto con esta que usted me hace una especie de paquete que todo está muy estrechamente vinculado lo uno con lo otro, entonces ahí sí lo puedo tomar globalmente. Pero sí puedo contestarle a Luis Felipe. No, la pregunta suya es totalmente legítima. Si yo la puedo resumir, vendría a ser más o menos así, ¿verdad? Bueno, resulta que yo estudié Derecho, diría usted, ¿verdad? Y bueno, ya, lo que usted aparentemente me está pidiendo es que me convierta en un sociólogo. Parecería que fuera así la cosa, ¿no es cierto? Y bueno, usted no me puede pedir a mí que estudie Derecho, ¿verdad? Que haga la carrera de Sociología para contestarle. No, y efectivamente tiene toda la razón del mundo, eso es así, sin ninguna duda es así. Pero aquí entramos en una cuestión de grados. Esto es más o menos, me voy a desviar un poquitito de la pregunta para luego entrar al centro de ella, es más o menos el asunto de los peritos, cuando usted consulta a un perito para alguna cosa, como prueba judicial. Yo he hablado mucho, lo hemos hablado en mis cursos muy detalladamente. No deje que el perito lo maneje usted. Usted maneja al perito. Pero manejar al perito no quiere decir que le haga decir lo que usted se le dé a la real gana, porque para eso no lo necesita. Que el perito le conteste lo que usted quiere saber, no lo que a él le parece que puede importar, no importar, o las sugerencias que se meten en todas esas cosas. Bueno, en esto es exactamente lo mismo. Evidentemente, usted no puede, digamos, con los estudios que tiene, efectuar una investigación sociológica sobre la cosa. No puede hacerlo, no puede hacerlo. Pero ¿qué puede hacer sí? Usted puede tomar algunas informaciones muy específicas que vayan dirigidas a lo que usted quiere saber. Ahora, usted no quiere saber, como jurista, todo lo que pasa en la realidad con respecto al derecho. No, justamente esa es la diferencia entre una investigación jurídica y una investigación sociológica, diríamos así. No, usted quiere saber de eso, de lo que pasa en la realidad, que incide más específicamente en la cuestión jurídica concreta que usted examina. Ahora, ahí yo ya no le puedo contar en general, pero diremos, un suponer, si usted estuviera haciendo una tesis conmigo, y es exactamente el caso de Natalia, a la que se refiere el don Rafael, bueno, ella, digamos, pidió un informe pericial con respecto a algunos datos estadísticos muy específicos. Lo otro más o menos lo sabía. Por ejemplo, al ser una funcionaria del Poder Judicial, usted sabe qué pasa ahí adentro. O sea que ya maneja todos los factores burocráticos, incluso mejor que cualquier sociólogo. El sociólogo tiene que preguntarle a usted cuáles son los factores burocráticos. Y a su vez, los factores epistemológicos, usted no necesita un sociólogo para eso, sino que esas cosas tan sencillas. Entonces, la pregunta no se contesta en general, sino en particular. Si usted está haciendo una tesis específica sobre el tema tal, y ya tiene muy claramente en su mente el detalle específico que quiere saber, lo que le decía al principio, bueno, pues entonces ahí se trata de que su director de tesis le ayude un poquito a orientarlo por dónde puede obtener eso sin transformarse en un sociólogo. Yo no sé si con eso le contesté más o menos su pregunta. Sí, don Pedro, gracias. Me queda claro el tema de la gradualidad y digamos de que uno realmente lo que estudia es una porción muy inmediata de la realidad y digamos muy conectada a los efectos del objeto de uno que posiblemente sea un objeto más jurídico, como dijo usted, un estado de la doctrina, un estado de la jurisprudencia. Sobre todo porque en ocasiones cuando uno operativiza, digamos, esa porción de la realidad que uno estudia y la incorpora a la tesis, sí daría, digamos, miedo, por así decirlo, sería un riesgo empezar a conjeturar sobre una realidad que de repente es compleja o es multicausal o
de repente el problema no está en lo jurídico, ¿verdad? Y a veces el jurista realista puede llegar, no sé, hago la hipótesis, podría llegar a conclusiones de sus investigaciones y decir, no, aquí el problema no es la jurisprudencia, el problema no es la norma, sino que viene de otro aspecto que incluso podría escapar a la formación. Pero en todo caso me queda claro el tema de la gradualidad y el tema de la porción, ¿verdad? No, es que el asunto nuevamente es así. El realista, si es verdaderamente realista, no tiene que conjeturar nada. Es decir, puede conjeturar. O sea, siempre se puede ir más allá de los datos empíricos, plantear, diríamos, hipótesis de investigación, pero la clave no está en que plantee unas ideas que no se han investigado, que no se han comprobado. Puede plantearlas y está bien que las plantee. O sea, que abra el camino para otras investigaciones. Pero lo que se le pide como realista es que se refiere a lo que ya se sabe, no a lo que no se sabe. Ahora, nuevamente, yo no le puedo dar una indicación concreta, porque para eso tendría que conocer el tema y todo lo demás, pero le sugiero una manera práctica, si le puede servir eventualmente de analogía, porque ese problema lo hemos tenido justamente en la tesis de Natalia, a la que se refiere don Rafael. Entonces, vea esa tesis, o hable con ella, que no es socióloga ni nada por el estilo, y dígale cómo resolvió el asunto. O sea, lo que se le pide es que conozca lo que pueda llegar a conocer y, incluso por medio de peritaje, en la medida que el peritaje se refiera específicamente a lo suyo, pero nunca tiene que dejar escaparse al perito que va a hablar de 80.000 otras cosas. Por ejemplo, yo qué sé, que le empiece a hablar, yo qué sé, si la teoría va a ser, la teoría general va a ser la de Marx o la de Max Weber, a usted no le importa, eso no le interesa para la investigación suya. No, contésteme de acuerdo al estado actual de las ciencias empíricas y lo que usted conoce en este punto específico, que está comprobado o se cree que está comprobado o está sometido a duda, porque también la duda es legítima. Por ejemplo, si la conclusión es, mire, esto no se sabe, o no se sabe bien, la contestación suya va a ser otra que si cree que puede ser o no ser, o si usted resuelve eso dogmáticamente. Entonces, para los efectos, yo lo único que le puedo dar es esta idea generalísima. Para efectos concretos, hable con Natalia, que ella acaba de hacer una investigación donde se plantean, seguramente no es el tema suyo, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Este tipo de problemas, y ahí lo resolvimos viendo concretamente qué quiero saber. Don Pedro, otra cosa que disculpe que interrumpa así, que yo he hablado con mis estudiantes, usted corríjame de nuevo, es que no debemos ver el derecho como un fin en sí mismo, sino que tratamos en las investigaciones de lograr mayor certeza con nuestras investigaciones para irnos acercando a la solución de los problemas reales. Y entonces que no se afanen simplemente con aspectos de un derecho, la finalidad de la norma por la norma misma, sino que sus tesis tienen que ser la búsqueda de la certeza, no hay otra. No afanarse en que lo que dice la norma es lo que dice la norma, o un poco lo que decía usted, busquen mejor hipótesis que no afirmaciones derivadas de la misma norma. Bueno, pero acá en lo que usted me acaba de decir hay dos mitades. Una mitad es la que reservo para el final, para aquella pregunta. Usted me habla de certeza. No. Okay. Hay una mitad que sí, porque hay que distinguir las dos mitades, no es lo mismo. Usted dice certeza. Bueno, vamos a ver. En la medida de lo alcanzable, entendamos, ¿no? Las certezas nunca son absolutas, hay grados. En las ciencias empíricas también. ¿Qué embromar hasta en las ciencias naturales? Toda la discusión sobre las vacunas, por ejemplo. O sea que no es todo sí, no, pum. Vamos. Entonces, lo que la ciencia hace es tratar de obtener en un momento determinado, con los elementos de juicio que posee en ese momento, ¿verdad?, acercarse lo más posible a lo que se entiende como certeza empírica en ese momento. Podría ser de que unos años después dijeron, eso es un disparate lo que usted dijo, pero de todas maneras, en el momento en que se hace, es para quien cree en la ciencia, no para el que cree en otras cosas. Si usted cree en la revelación divina, no es eso. Es en ese momento para quienes acepten la ciencia, como que estamos hablando básicamente en esto de ciencias, no solo las naturales, en este caso serían las ciencias sociales. Bueno, el que cree en eso, ¿hasta dónde se llegó? Ahí.
Y más no se le puede pedir. Bueno, entonces, esa certeza relativa va a ser con respecto, mire, este problema, ¿verdad? Tiene tales dificultades. Esa es la certeza. Ahora, lo otro que usted pide, la solución, es otro cuento. Porque usted puede tener por ejemplo, usted puede tener una gran certeza, inclusive 99%, ¿no? Lo que usted quiera, sobre el asunto, ¿verdad? Sobre el estado de cosas, pero ya cuando va a ir a lo otro, quién sabe. Entonces, acá le contesto únicamente el primer tramo, el segundo lo reservamos para esa parte final. Ok, tengo aquí iPhone de Marina o a Campbell, es Campbell, ¿verdad? Sí, buenas noches, perdón, Adelante. ¿Qué tal? profesor. ¿Cómo le va? Gusto de verla. ¿Cómo está, don Enrique, ¿Qué don tal? Pedro? ¿Cómo le va? Bien. Don Rafael, me pido disculpas porque es que se me fue la luz y entonces estoy con el iPhone y en la calle a ver si me da algo de luz. Sí, me estaba dando cuenta de eso, sí. Sí, lo siento. Es que yo tengo una duda porque no terminé de entender y tal vez más bien a don Rafael cuando habla de tecnología social de cambio, ¿verdad? Y bueno, ya tuvimos todo el año con don Pedro y lo escucho hablar, pues y me vuelvo a acordar de lo que aprendí, aunque no crea, don Pedro, sí aprendí. Entonces, cuando habla de la tecnología social de cambio, ¿verdad? Y que se puede aportar desde un punto de vista realista, o si se puede aportar algo a la sociedad, pues ya me confundo, la verdad. Entonces, tal vez si me podían aclarar eso. Gracias. No, eso con todo gusto lo reservo para la pregunta final. Ah, ok. Ah, porque bueno, está bien. justamente como eso es una cosa muy general y que tiene una cierta complejidad y que hay que distinguir ciertas cosas, preferí por eso mismo dejarla para el final, porque en última instancia, muy resumidamente, todo eso es la pregunta, ¿para qué me sirve a mí todo lo que usted? No a mí personal, a usted como estudiante, pues le puede servir para hacer la tesis, todo lo que usted quiera, pero quiero decir, ¿para qué sirve en la práctica eso? Eso es en síntesis, ¿verdad? Aún si yo lo aplico, suponiendo que pudiera aplicarlo, ¿para qué eso sirve en la práctica? Esa es la síntesis, creo, de todas esas preguntas, por eso preferí dejarlas para el final de todo. Gracias, perfecto, Pedro. Espero que no se me acabe la batería. Bueno. Adelante. Perdón, don Pedro, que no tengo ninguna otra pregunta, don Pedro. Acá tengo algo que me salió por ahí, Claudia Cabeza, su nombre, no sé. No creo que la conozca. Claudia levantó la mano, ¿Claudia? No, profe, era para decirle que estaba en silencio. Ah, ok, sí. No tengo, pero ninguna otra pregunta. Si quiere puede hacer ahí como el amarre ese con las preguntas esas que teníamos. Bueno, vamos a ver. Repítamelas, por favor, todas juntitas. Ok, voy de nuevo, espérese para... vamos a ver. Ok, la primera decía, ¿qué ventaja para la investigación ofrece una metodología realista? Bueno, perdón que corte ahí. Esa la contesté. Sí. Tiene ventaja si usted quiere conocer la realidad. Sí. Eso ya está contestado. Luego esto de la tecnología social, ¿cómo puedo lograr que el producto final de mi tesis de graduación sea que sirva como para una tecnología de cambio social? Esa era una de las otras. Creo que esa es la pregunta central, si no me equivoco. Sí. No sé si hay algo distinto a eso, porque me da la impresión que anda por ahí la cosa. Sí, va por ahí, y más lo que, con la relación de lo que preguntaba Luis Felipe, que le decía yo a usted, que con respecto a lo que hizo Natalia, yo estaba preguntándole a ella que por qué ella no había hecho un mayor aporte, ¿verdad? O sea, proponiendo algo. Bueno, muy bien. Vamos entonces a eso. Yo creo que puedo sintetizar, usted me corrige, don Rafael, si no lo sintetizo bien. Pero ¿cómo lo voy a corregir yo a usted, por favor? No. Es el maestro del realismo. No. De lo que se trata no es de lo que piense yo, sino cuál es exactamente la pregunta, porque de repente uno se va por algún otro lado, ¿no? Vale. Vamos a ver, para ponerlo así brutalmente, no digo que usted haya dicho eso, pero podría haberlo dicho. Mire, todo lo que usted dice, supongamos a lo de Natalia como ejemplo, nada más, ¿verdad? Porque creo que es un buen ejemplo. Mire, todo lo que usted ahí dice en su tesis es cierto. Que no nos demande Natalia por estar en público haciendo gala de su tesis. Pero estamos haciendo más bien la propaganda de lo excelente que es esa tesis. Mire, usted podría, insisto, no es que usted lo diga, pero alguien podría decir esto.
mire, señora Natalia, le voy a reconocer que todo lo que usted dice es cierto, para ubicarnos en la situación más favorable a Natalia, no la más desfavorable, porque eventualmente podrían objetar algo, ¿no? Pero pongámoslo, diríamos, estoy ubicándome en la situación más favorable para la pregunta. Entonces, mire, todo lo que usted dice es muy cierto, no tengo nada que decir que no sea cierto. Pero, ¿qué hago yo con eso? Aunque yo sepa eso, no voy a cambiar nada en la realidad. Digamos, ¿yo qué hago con eso? Por más que sea cierto, no hago nada. Supongamos que creo que esa es la pregunta así más, ¡boom!, más directa, a rajatablas. O sea, podría decir también, tal vez puedo hacer un poquito, pero no, pongámoslo así, de la forma más neta a vida. No, esto en la práctica no sirve para nada. Bueno, vamos a examinar este asunto. En primer término, supongamos que no sirva para nada. Supongamos. ¿Le quita eso valor científico al asunto? No. ¿Para qué sirvió la teoría pura del derecho de Kelsen? Nunca sirvió para nada. Entonces, y tantas otras. Y Kelsen era una... No, mire que Kelsen yo no lo meto en este grupo de los normativistas, ¿no? Pero quiero decir, le digo Kelsen porque es el más conocido. Otro, actual, que ese sí creo que no se perdería mucho si no hubiera escrito nada Ferrajoli. No sirve para nada. Pero en este caso, a diferencia de Kelsen, que era una luminaria, lo de Ferrajoli es otro cuento chino. Esos son delirios formalistas. Pero de todas maneras, supongamos que no lo sean. Supongamos que no lo sean. Entonces, la ciencia, el punto 1 de la ciencia, es conocer la verdad. Si se puede hacer más que eso, maravilloso. Bueno, pero ¿qué es la ciencia básica? En cualquier disciplina, ¿eh? No en el derecho. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia básica y tecnología? La tecnología se apoya en conocimientos obtenidos por la ciencia básica. Yo qué sé, cuando Einstein sacó lo de la teoría de la relatividad, ciencia básica, que se pudiera hacer o no algo con eso es otra cosa. Entonces, punto 1, distingamos la condición fundamental de la ciencia, lo que la hace como tal, es el conocimiento. Eso es, se pueda o no se pueda hacer algo con eso. Le pongo un ejemplo más corriente. Le detectan un cáncer a una persona. Y en la medida de los conocimientos actuales, mire, es incurable. Entonces la ciencia no debería haber detectado eso, porque es incurable, ¿qué le va a hacer? Entonces, una cosa es la ciencia básica, la ciencia fundamental, que es la base de todo lo otro, de la aplicada también, porque sin la básica no hay aplicada. Pero no quiere decir que todos los conocimientos sean aplicables. Más, ¿de qué nos sirve? ¿Para qué aplicamos nosotros los conocimientos que tenemos sobre la galaxia tal y cual? No sirve para nada. Entonces, punto 1, desde el punto de vista científico, se juzga si dijo o no dijo verdad. Ahora, si además de eso se puede hacer otra cosa, magnífico. Entonces paso a la segunda mitad de la pregunta. La primera es, si cumplió con dar cuenta de la realidad debidamente, adecuadamente, ya está cumplida la misión científica básica. Bueno, paso a la segunda, utilidad. Bueno, aquí la cosa es un poquito más complicada, bastante más complicada, que en las ciencias de la naturaleza. Estamos en las ciencias sociales. Supóngase que usted tiene efectivamente una solución social. La tiene. Pero para que eso funcione, los seres humanos tienen que ser distintos a como son, que es el caso incluso de doctrinas famosas que andan por ahí, los teóricos científicos, los sociólogos de la luna, distinguen los de la luna de los de la práctica, discuten sobre eso, la teoría de Rawls, la teoría de Nozick, son las más conocidas. Pues, sí, pueden discutir así, pero eso se dirige a seres ideales. Bueno, entonces, para que una cosa funcione en la práctica, tiene que dirigirse a qué? A cómo son los seres humanos reales, de carne y hueso. Entonces, que usted pueda, con un cambio de normas, cambiar actitudes de los seres humanos de carne y hueso en tales o cuales esferas, es posible o no.
o no. Entonces, si usted ha constatado de que eso es así, aunque no encuentre la solución, no porque no quiera encontrarla, no porque no quiera investigarla, sino porque por lo menos hasta donde alcanza nuestro conocimiento actual no existe, la ilusión es creer que tiene que haber una solución. Eso es lo que se llama básicamente en el pensamiento, básicamente esto es una aplicación de eso, la falacia intelectualista. La falacia muy corriente en los científicos sociales y en todos los ámbitos de las ciencias sociales, el derecho, es creer que porque usted imagina una cosa más o menos perfecta que funcione, va a funcionar. Justamente el realismo le dice, no, fíjese si esto es viable, pero eso es en definitiva un problema de teoría política. Pues el problema de la legislación, si usted quiere, bueno, suponiendo que la legislación se haga parte de ideologías, etcétera, etcétera, lo que no es cierto. O sea, es otro problema completamente distinto. Ahora, si alguien que le investiga a fondo una cosa y que señala cosas que no son triviales, porque si va a hacer 80.000 investigaciones especializadas para decir algo que todo el mundo conoce, hay montones de investigaciones de la sociología que son eso, análisis ultra detallados de trivialidades. Bueno, pero si no es eso, si es que usted va a señalar ciertas cosas que no son obvias, que no son triviales, etcétera, etcétera, aunque a partir de ahí no se siga un resultado práctico, no veo cuál es el inconveniente, siempre y cuando volvemos a la actitud básica. Recuerde la actitud básica. La actitud básica es, puesta de la manera más sintética del mundo, el famoso sapere aude de Kant. Eso es la actitud básica. El sapere aude no le asegura a usted de ninguna manera que va a poder actuar mejor. Ahora, ¿puede lograrse? Tal vez sí, pero es otra investigación. Y yo diría que esa investigación justamente, el asunto es darse cuenta que no es una investigación técnico-jurídica. O sea, no es una investigación de cómo puedo redactar yo tal norma para que tal vez, en fin, etcétera. No, es una investigación de psicología social, de sociología, de politología, etcétera, con base en lo que usted tenga. Entonces creo que la exigencia de que eso sirva solo sirve, diríamos, nuevamente en el mundo fantástico, porque muchísimas tesis le presentan, propongo la solución tal, tal, tal. Maravillosa la solución. ¿Quién le hace caso? Nadie. Entonces, no sé si termino de responder al asunto. La clave para un análisis realista es sacar a luz cosas que no son triviales e importantes. Si además con eso se puede lograr algo, se puede lograr, tal vez sí, tal vez no, pero ese no es el asunto. Yo no sé si no es el asunto académicamente visto. No sé si con eso más o menos respondí el punto. No lo escucho. Don Pedro, yo creo que sí. Yo lo que, vamos a ver, y yo es que le pongo la práctica de lo que yo analizo con los estudiantes cuando leemos sus textos. Yo les decía a ellos, y lo hice a partir de la tesis de Natalia y de lo que usted me decía, que yo le decía a algunos de los muchachos que estaban preocupados, porque en las maestrías profesionales uno les plantea que el ideal es que haya un producto final. Si usted trabaja para tal institución, bueno, ojalá usted pudiera realmente, además de evidenciar los problemas y toda esta cuestión y tener unas preguntas de investigación bien realistas, bien claras, ojalá usted pudiera proponer un protocolo, proponer un manual, una reforma reglamentaria, etc. Pero independientemente de que eso sea así y que no sepamos si en la realidad después eso va a poder, como dice usted, adaptarse a las verdaderas conductas de los funcionarios de esa institución, yo lo que les decía es que no se preocuparan porque en realidad se puede hacer un análisis precisamente muy normativo, pero aplicando la trituradora realista. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, un poco lo que usted decía. Ok, vamos a analizar las normas, pero vamos a someterlos a la trituradora para ver que en su redacción no haya precisamente ese escape hacia conceptos celestiales. Vamos a someterlo a la trituradora de ver que esos conceptos no hayan sido analizados por la doctrina, pero sumamente igual idealizados, con una serie de interrogantes que no tienen ningún efecto práctico, y sométalo todavía a la trituradora cuando usted, por lo menos inicialmente, como usted lo decía, podemos comparar que lo que yo estoy tratando de concluir
en algo por lo menos se asemeja o llega a lo que está pasando en la realidad. Es un poco yo lo que les he explicado basado en algunas de las cosas que usted hacía, no sé si estoy equivocado o no, pero es para que ellos sintieran que haciendo una tesis que puede ser más positivista, que es más de análisis normativo, igual ahí se podía perfectamente estar aplicando un método realista porque estoy triturando, estoy depurando los aspectos literales de interpretación de una norma, los aspectos precisamente de construcción de lo que ha dicho la doctrina y la jurisprudencia en relación a esa norma, pero que está muy lejos de la realidad. Eso es un poco lo que les he dicho. Ahora usted corríjame, maestro, porque si no, yo soy el que estoy aprendiendo aquí también. No, es que es como usted dice. Es decir, el realista, y no solo en esto, mire que no es solo en esto. El realista parte de la base, primero tengo que saber cómo las cosas son. Y toda la otra doctrina examina cosas sin fijarse en cómo son. Para poner un deber tengo que saber cómo son, quiero decir, para saber si es realizable. Ahora, eso es la clave. Ahora, si además de eso puedo hacer algo, magnífico, nadie dice lo contrario, nadie le quita las alas, pero hay que demostrarlo. Lo que pasa es que la concesión burocrática de la enseñanza, que es la típica de la vicerrectoría de investigación y mucho más allá del CONARE, digamos, para efectos de propaganda social, porque eso es simplemente propaganda, tienen que pensar, nosotros las universidades contribuimos al bienestar social. Eso es una charlatanería, excepto en los casos en que efectivamente lo pueda. Pero efectivamente lo puede cuando aquello que señala es de acuerdo con la realidad que se examina. Entonces, no hay una contestación general. Si se puede, maravilloso si se puede. Y si no se puede, justamente se trata de señalar que ¿por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Bueno, al realista le hace entender en dónde usted esté parado. Nada más. Le muestra las alternativas que el otro no le muestra, para que usted decida en la medida de sus posibilidades. Más aún, el realismo es la condición para hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, entendiendo mejor, lógica, siempre hay opiniones, uno está a favor, otro en contra, pero digamos llamemos mejor a lo que la gente generalmente entiende. Por ejemplo, yo qué sé, nadie va a decir que no es lo mejor que se cure la mayor cantidad posible del virus o que no haya. No vamos a andar discutiendo filosóficamente eso. Podemos hacerlo, pero no es eso. Entonces, cuando digo lo mejor, me refiero a aquellas cosas que el consenso social acepta. ¿Quién le va a decir que no está bien que se disminuya la corrupción? Pues nadie le va a decir semejante cosa. ¿Quién le va a decir a usted que no está bien, por ejemplo, que se resuelva más ágilmente en los tribunales, más rápido? Nadie le va a discutir semejante cosa. ¿Quién le va a decir que no está bien de que el juez, en lugar de sufrir tales o cuales influencias o trabas burocráticas, no las sirva? Entonces, aquello que decimos en general, lo mejor, puede haber discusiones con respecto a eso, las hay, pero en general no. La verdadera pregunta es cómo lograrlo. El normativista ni siquiera ve dónde están los problemas. Entonces, él cree que metiendo un texto, ahí está. El realista le dice, bueno, pues sí, puede ser que un texto sirva. Jamás le va a decir que puede, pero vamos a ver cómo ataca ese texto tal o cual dificultad. Nada más que eso. Entonces, justamente para poder ser no eficientes en la fantasía, sino dentro de las posibilidades que hay, que son muy variadas de acuerdo a circunstancias, casos, para eso el análisis realista es la base. Sin eso no es posible. ¿Cómo va a establecer? Supongamos que se puede establecer alguna norma que sirva para eso. Pero ¿cómo lo va a establecer si no conoció el problema? La clave de todo siempre, primero usted conozca el problema y después vea. Ahora, si el realismo le muestra las grandes pautas, ¿verdad? Cómo conocerlo. Ahora, después de eso, le señala cuáles son eventualmente caminos, por dónde, cómo, etcétera, etcétera. Ahora, si vamos a buscar soluciones, podemos hacerlo, podemos tratar de hacerlo, pero que sea, diríamos, esa la condición de la validez, inclusive de la altísima validez de una investigación, significaría mutatis mutandis, decir que las ciencias básicas en la ciencia de la naturaleza no sirven hasta que no haya alguna tecnología que lo aplique. No sé si ahora le contesté. Claro que sí, don Pedro, clarito, muy Bueno. claro como el agua.
Ajá. Le agradezco mucho. Bueno, no sé si alguien más quiere aprovechar que Bueno, no tenemos sé, aquí a don Pedro. Sí, dígame, don Pedro. habría que ver a la compañera que me preguntó, ¿cómo es? Perdón, que se me olvidó el nombre, que fue alumna mía, ¿no? Que habría que ver si Señorita Campbell. Exactamente, sí. Sí, a ver si con eso le contesté a lo suyo o con todo gusto trato de aclararle algo ahora a ese respecto, porque ella quedó postergada. Me quedó muy claro, me quedó muy claro que tal sí. vez a veces se puede aportar algo y que si no, no, y que lo importante es plantear la realidad tal cual es. Claro, aporte todo lo que pueda. Parece, pero si algo es imposible, ¿por qué le va a pedir que imposible a alguien? Sí. Y que eso no es posible, se demuestra cómo, examinar, es decir, al que le dice, oh, usted no aporta nada porque no es lo posible, puede ser, deme usted un ejemplo, no le digo que lo haga usted, el que la critica, dígame en la literatura dónde está ese aporte, quién lo ha hecho, y de repente está el aporte, pero dígamelo usted no me puede exigir a mí algo porque sí. No sé si con eso más o menos le contesté. Sí, yo lo que pasa es que sí entiendo como un poquito la posición de don Rafael, que tal vez uno, después de trabajar tanto un tema, ¿verdad? De desmenuzarlo tanto y como operario del derecho, tal vez puede dar unas sugerencias en cuanto a lo que él decía, un cambio en cuanto al reglamento, al protocolo o tal. No sé, tal vez entiendo que esa es como, tal vez lo que pienso que decía don Rafael, que uno a partir ya, después de haber hecho una investigación de semejante calibre, poder dar una sugerencia, pero desde un punto de vista del derecho, ¿verdad? Sí, pero magnífico, nadie dice que no lo haga. Es maravilloso que lo pueda hacer, nadie dice que no, estupendo. Si lo puede hacer, miles de aplausos, pero si no lo puede hacer, pues no se pudo. Si el cáncer no lo puede curar, ¿qué le va a hacer si no ha inventado la droga? Entonces, digamos, el realismo nunca le corta las alas en cuanto a intentar. Lo que pasa es que él presenta un intento, una sugerencia, vamos a examinarla realísticamente, no simplemente decir, mire, yo creo que tal vez que podría ser. Bueno, puede decirlo, pero eso como científicamente no tiene ningún valor, aunque podría servirle a otro, eventualmente, para que ese otro sí examine la cosa, ¿por qué no? Ok, bueno, don Pedro, yo quiero agradecerle mucho, en realidad no hay más preguntas. Yo creo que parte de las que teníamos y de lo que yo quería pues que oyeran los que iban a participar era eso, don Pedro, lo digo abiertamente, creo que en la facultad es necesario fomentar más esto. Entendido. Yo creo que todavía en grado incluso y en posgrado tratamos de combatirlo un poco, pero caemos precisamente en esto, muchas veces en hacer tesis, que es lo que yo les reclamo a los muchachos, que no han aprendido más que a poner tal vez un trocito de doctrina y después 3 rengloncitos diciendo más o menos lo mismo o un poco cambiado, después ponen un trocito de jurisprudencia y ahí supuestamente van construyendo una tesis que lo que hace es repetir una serie de aspectos que en realidad muchas veces no revelan lo que él como investigador realmente quiere y debe decir. Es un poco también eso de analizar los textos críticamente para poder ir elaborando, ir tejiendo y no convertirse únicamente en una persona que recolecta un montón de textos de sentencias y de leyes, pero donde hay muy poco aporte de parte de él. Y entonces, con esto que decía usted de lo burocrático, yo lo que les cuento a los muchachos es que, bueno, el sistema de estudios de posgrado nos pide que entendamos que si las tesis son profesionales, el ideal es que el estudiante se encamine a llegar a eso que decía usted, don Pedro, que ojalá se pueda evidenciar una serie de problemas jurídicos y además de evidenciarlos, posteriormente dar algún tipo de aporte. Y ese tipo de aporte, lo que decimos siempre es, bueno, si usted tiene una institución para la que usted trabaja y hay algún problema ahí muy claro que usted crea que se pueda resolver, analícelo bien a fondo para ver si una reforma reglamentaria, si un protocolo, si una lista de seguimiento de algún procedimiento para mejorar la forma como están
resolviendo los compañeros del departamento legal, etcétera, pues ese es un pequeño aporte que puede estar sometido posteriormente a un análisis mucho más fuerte en la realidad, ¿verdad? Si eso va a suceder o no. Pero al fin y al cabo, por lo menos, eso es mejor que no el bla, bla, bla de construir una serie de pequeñas citas, ¿verdad? Solo de jurisprudencia y solo de doctrina, pero sin llegar él a tener una verdadera conclusión propia y aportar algo de sentido. Sí, pero mire usted lo siguiente, la verdadera pregunta es si ese aporte, entre comillas, no es otro bla, bla, bla. Esa es la gran pregunta. Esa, Sí. Es decir, para efectos reglamentarios de satisfacer a los burócratas, está bien, yo sería el primero que le diría al estudiante, ponga alguna vaguedad de esas que ponen por ahí, así se quedan contentos. Pero eso sí, no se lo crea usted, no se lo trague usted. Más de eso no se puede. Sí, es decir, al burócrata hay que satisfacerlo, pero una cosa es satisfacer, pues no hay más remedio. Pero una cosa es satisfacer al burócrata y otra es creérselo uno. Tan sencillo como es. Vamos a ver, usted que debe conocer montones de tesis. ¿Cuántas de esas, saque un porcentaje así, si, no digo un porcentaje exacto, en su mente, hipotéticamente, 100 tesis, ¿qué porcentaje de ellas ha tenido, diríamos, efectos prácticos? No proposiciones, efectos. ¿Cuántos? Bueno, el efecto práctico de lograr cambiar, por ejemplo, la conducta de personas, eso sí no lo he conocido. No digo el efecto práctico, digamos, que hayan logrado, por ejemplo, un cambio de reglamentación. No, quedémonos en eso. Que lograron un cambio, esas tesis, un cambio efectivo de reglamentación, sea leyes, reglamento, lo que sea, y que ese cambio haya funcionado bien. ¿Cuántas? No, primero, sí, ¿cuántas lograron? Y las que lograron, sí sirvieron. muy pocas. Yo podría, con los dedos, contado con los dedos. Es que eso es lo normal, no es un defecto eso. Eso es lo normal. No le digo para acá. Si usted hace eso con las tesis de cualquier otro país, es lo mismo. Es que no es eso. El conocimiento, como le digo, puede tener efectos prácticos y magníficos si los tiene, que sirvan para el buen sentido, porque también puede tenerlos para el malo. Pero no, la ciencia básica no es para eso. Simplemente no porque yo no quiero, porque usted no quiera, porque es así. Entonces usted, nuevamente, no usted, refiero, los que pedían el producto básico, están en eso, el normal, la fantasía, el romanticismo, el wishful thinking, la falacia intelectual, síntesis, charlatanería, ¿verdad? Con título prestigioso. Y eso no depende de la voluntad, es que no es una cuestión de voluntad, es que hay cosas en la vida que no dependen de la voluntad. Generalmente el normativista no entiende eso. No, yo creo, don Pedro, sí, agradecerle un poco esa forma tan didáctica que tuvo usted, por ejemplo, de hablar de que hay una actitud detrás de todo eso con esas dos frases que puso al principio. Es que eso es todo. De ahí sale todo. Sí, pareciera que la actitud es necesaria, que es como tener un chip especial de tratar siempre de acercar el realismo a poner la mayoría de las cosas, a someterlo a la trituradora intelectual para ver de qué manera siempre estoy más cerca de análisis, valga la redundancia, más realistas, o sea, más cerca de lo que me puede llevar a cambios, a propuestas, pero que estén por lo menos, como decía usted, para decir, bueno, lo analicé, pero esto no sirve, o no sirvió, o serviría para esto, o no, un poco ese tipo de cosas. Pero además de la actitud, las preguntas que usted planteó me parecen muy acertadas, porque de lo que yo he leído, de lo poco que he leído, ahí se resumió mucho de lo que hay también en sus textos, ¿verdad? Lo dicho, lo he hecho, en fin, todos esos aspectos que a veces son igualmente presuposiciones que hace uno, que ha aprendido en la Facultad de Derecho, que le han metido en la cabeza como verdades absolutas, ¿verdad? Que se las lleva uno a la hora de hacer las investigaciones, incluso al ser profesional, uno se lleva ciertas presuposiciones que en realidad no son. Y cuando uno ya es abogado y está litigando, cuando uno ya es juez o es consultor y esto y lo otro, tiene ciertas presuposiciones y lo llevan a cometer errores, a vivir en el mundo de los conceptos y a dar, no sé, a dar opiniones a veces que no son tan realistas como uno desearía.
Así Permítame es que, una acotación final que viene directamente a lo que usted acaba de decir. Otro de los, no simplemente de la fantasía, yo diría, de los obstáculos ya en nuestra vida personal, ya no estamos hablando en general, es creer que todo tienen que ser soluciones generales. Si no hay una solución general, si no la puede haber, o por lo menos no la hay en este momento, ¿por qué yo, en la medida de mi participación, no puedo hacer yo lo que esté a mi alcance? Hasta donde pueda yo, no hasta donde puedan los demás. El realista lo pone a usted de frente con esa responsabilidad personal. Aunque los otros no hagan esto o aquello, tal vez yo, para lo estrictamente mío, no a los otros no puede hacer las cosas mejor. Y hay diferencia en la práctica, en la conducta de cada uno de nosotros, en la conducta profesional, en si hacemos, y todos podemos generalmente hacerlo, con márgenes variados, las cosas que nos competen a nosotros, a cada uno como individuo, un poco mejor o un poco peor. El realista le diría a usted, bueno, si usted no puede cambiar el mundo, sí, en alguna medida puede hacer mejor tales o cuales cosas que afectan a 1, 2, 3, 4, 5 personas. Entonces, ¿por qué no hacer lo poco que se puede hacer, o lo mucho si se puede, si está a nuestro alcance? Y por el hecho de ser poco, no hacerlo. No, el realista dice, haga lo que usted pueda, pero para hacerlo tiene que abrir los ojos. Y el realismo trata de abrirle los ojos para que usted personalmente, hasta donde pueda, haga las cosas lo mejor posible. muy bien, creo que José Andrés, levantaste la mano, ¿verdad? José Andrés. Sí, muchas gracias, don Rafael. Nada más quería complementar un poco este cierre. Bueno, ya don Pedro acertadamente lo recoge en sus últimas observaciones, pero creo que también para las personas interesadas o los compañeros interesados en posgrado en plantearse el reto de dar un abordaje realista a su investigación, también tienen que saber que se enfrentan a una gran cantidad de personas con un pensamiento más de corte dogmático, que existe resistencia a la crítica y que muchas personas no se sienten satisfechas con que se propongan cambios al status quo. Entonces, desde una óptica realista, también el hecho de proponer un reglamento, de hacer modificaciones a una normativa, a un proceso interno en una institución, por mencionar un ejemplo, no necesariamente se va a traducir a nivel práctico, saliéndonos de lo académico, en algo positivo. Entonces también es importante saber que existe esa disociación clara entre la teoría y la práctica, y que efectivamente si uno se toma las cosas en serio y quiere ver cómo funcionan realmente dentro de lo que yo pueda observar o captar de esa realidad de las cosas, y yo pretendo hacer un análisis crítico, no solo descriptivo de lo que yo estoy observando, es muy probable que se puedan generar anticuerpos que a la hora también de la defensa del tribunal, dependiendo del tribunal, pueda encontrar algunas observaciones. Entonces es importante también esa preparación a efectos de defender su tesis, su planteamiento, aún y contra, digamos, de planteamientos fuertes, sobre todo cuando se plantea una crítica fuerte al establishment, ¿verdad? O a lo que decía don Pedro de las famosas paper rules, todo el dogmatismo. Entonces, en la práctica, también en la teoría suena muy interesante la elección de este abordaje realista, que incluso es el que yo deseo darle a mi tesis doctoral, pero en la práctica uno encuentra esos obstáculos, encuentra esas dificultades, encuentra una resistencia también a que entre un observador externo a analizar cómo se han venido haciendo las cosas para ver si se están haciendo, y lo pongo entre comillas, bien o no. Entonces también esa parte es importante, más allá de un tema romántico y filosófico de entender las cosas como son, sino entender las consecuencias de lo que eso podría implicar. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, de nuevo, don Pedro, le agradezco de veras muchísimo. No, Rafael, quiero simplemente agradecerle, bueno, digamos, no agradecerle, porque creo que no hay nada que agradecer, pero digamos que para mí representa un halago en lo personal
¿verdad? Que entre las personas que estuvieron acá presentes hubo varios del último curso, o sea, que lo vinieron esta vez a escuchar a uno a pesar de que no estaban obligados. Digamos, eso es de las pequeñas satisfacciones que a uno le quedan de los cursos que da. Y a usted, don Rafael, obviamente muy agradecido por su apertura, que es la de siempre, en cuanto a abrirse a otros ángulos de análisis que no son las corrientes. Aprovecho también para señalar, en cuanto a la investigación, fíjese, lo principal que tengo que decir al respecto está justamente en una conferencia resultado, ¿verdad?, de una actividad suya. Esto que agregué hoy no está en esa conferencia y por eso lo agregué. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Pedro. Y bueno, buenas noches a las personas que estuvieron presentes. Yo creo que este sigue siendo un tema de interés. La gente que está haciendo tesis doctorales o no, tienen ahí ciertos, como decía don Pedro, tips que realmente los puede ayudar a hacer una mejor tesis. Eso es todo. Yo creo que es un poco lo que uno busca, y al mismo tiempo refrescarse, y con ustedes que están en tesis doctorales o en tesis de maestría, que entiendan que hay otros ángulos, otras visiones también importantes que hay que tomarlas en cuenta, ¿verdad? Entonces, don Pedro, muchísimas gracias y buenas noches a todas y a todos, y sigan cuidándose, ¿verdad?